Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. Estamos a 27 de diciembre, la Navidad ya ha pasado, pero el clima no se ha disipado del todo. Es ese momento raro entre el parón y la vuelta, entre el balance y lo que empieza a moverse otra vez. La tecnología, como siempre, no se detiene, pero la forma en la que miramos sí cambia un poco. Hoy hablamos de aprendizaje, de reglas de edición con criterio y de casos reales donde la inteligencia artificial ya está integrada en procesos concretos, pero también de poder, de arquitectura y de los espacios cada vez menos visibles donde se toman decisiones que nos afectan más de lo que parece. Y a mitad del episodio, como cada semana, repasaremos los artículos publicados en conexionpublica.es porque ahí es donde se ve con más calma el dibujo completo de estos días. Comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Andrew Ng, enseñar máquinas, enseñar humanos. Durante años la inteligencia artificial se ha contado a través de sus modelos, sus laboratorios y sus empresas, pero a veces el verdadero impacto llega desde otro lugar, quienes enseñan a las personas a entender esta tecnología. Andrew Ng, fundador de Deep Learning AI, representa ese punto de equilibrio entre rigor científico y capacidad pedagógica. En un momento en el que la inteligencia artificial se expande a una velocidad difícil de seguir, su figura se ha convertido en un referente global para millones de profesionales que necesitan comprender, aplicar y gobernar esta nueva infraestructura digital. No es solo un investigador, es un divulgador masivo que ha decidido que la democratización del conocimiento es tan importante como cualquier avance técnico. La relevancia actual de Ng se sostiene en una idea simple, pero decisiva. La IA no avanza si la sociedad no avanza con ella. En un ecosistema saturado de anuncios, modelos y promesas, su voz aparece como un anclaje. La educación en IA se ha vuelto un imperativo económico y cultural y él ocupa ese espacio con una misión doble: enseñar máquinas y enseñar humanos. Desde Deep Learning AI ha formado a más de 7 millones de estudiantes en habilidades prácticas, preparando a una generación que no solo quiere entender la inteligencia artificial, sino aplicarla con criterio. En 2023, Time lo situó entre las figuras más influyentes de la inteligencia artificial, una distinción que refleja más su impacto social que su notoriedad mediática. Su papel es acompañar, explicar y abrir puertas en un campo que, sin esa labor, correría el riesgo de concentrarse en unos pocos. Nacido en Londres en 1976, hijo de padres hongkoneses, Andrew Ng creció entre Hong Kong y Singapur en hogares donde la educación era un compromiso familiar. De niño destacó por sus habilidades matemáticas hasta el punto de obtener una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Aquella mezcla de disciplina asiática y curiosidad científica marcaría todo su recorrido posterior. En 1997 se graduó en el Carnegie Mellon, un año después completó un máster en el Massachusetts Institute of Technology y en 2002 obtuvo su doctorado en Berkeley. Ese mismo año inició su carrera académica en Stanford, una institución donde pasaría de joven profesor a referencia mundial en aprendizaje automático. El resto de su biografía es una sucesión de proyectos que anticipan el rumbo de la IA moderna. En 2011 cofundó Google Brain, el laboratorio donde una red neuronal entrenada por 16.000 CPUs consiguió por primera vez reconocer gatos en vídeos de YouTube sin etiquetas previas. Aquello, más pop que académico, fue una demostración del potencial del Deep Learning y la base técnica de sistemas como el reconocimiento de voz que hoy se usa en Android. En 2012 cofundó Coursera, el proyecto que consolidaría su rol de educador global. Entre 2014 y 2017 fue jefe científico en Baidu y en 2017 lanzó Deep Learning AI, A-Fund y Landing AI, completando un ecosistema que combina investigación, emprendimiento y educación accesible. Pero incluso antes de Google Brain, Ng había dejado huella con proyectos pioneros: el Stanford Autonomous Helicopter, capaz de aprender maniobras complejas de vuelo, STER, antecesor del sistema ROS utilizado hoy en robótica, o sus contribuciones a LDA, un algoritmo clave modelado de temas. Su trayectoria académica supera los 200 artículos científicos en aprendizaje automático, visión y procesamiento del lenguaje, y en cada etapa aparece un mismo patrón: combinar investigación puntera con aplicaciones que amplían el acceso a la tecnología. Su intuición temprana sobre el potencial de las GPUs para entrenar redes profundas en tiempos en los que pocos lo defendían con convicción fue otra prueba de su visión a largo plazo.
La contribución tecnológica de Eng puede interpretarse como una cadena de transiciones. La primera, llevar el deep learning de los laboratorios experimentales a productos que hoy usamos sin pensarlo. La segunda, demostrar que la educación masiva es una infraestructura tan crítica como la computación. Y la tercera, convertir la IA en una habilidad accesible, no en un conocimiento reservado a élites técnicas. Google Brain impulsó un cambio de paradigma. Coursera democratizó la formación. Deep Learning AI consolidó un modelo educativo que combina claridad pedagógica, rigor práctico y actualización constante. Para millones de personas, su puerta de entrada a la inteligencia artificial ha sido un curso firmado por él. Hoy esa influencia se nota en un punto clave. La expansión de la IA generativa exige no solo modelos mejores, sino profesionales capaces de integrarla en procesos reales. La escalabilidad de la tecnología requiere escalabilidad de talento, y esa ha sido la misión central de Eng: formar personas que no solo consuman la IA, sino que la construyan, la adapten y la supervisen. En un escenario donde las instituciones educativas avanzan más lentas que la industria, su papel es puente y acelerador al mismo tiempo. La visión actual de Andrew Ng sitúa la IA como la nueva electricidad, una fuerza transversal que transformará todas las industrias, desde la manufactura hasta la salud, desde el retail hasta la educación. Su insistencia está en la ejecución, en la velocidad y en la aplicabilidad. No habla de futuros abstractos, sino de flujos de trabajo. Entre sus prioridades están los agentes autónomos, una industria que pasará de $5.000 millones a $69.000 en 2032. Y los modelos pequeños para Edge Computing, claves para llevar la inteligencia más allá de la nube. Su apuesta es por modelos más ligeros, más eficientes y más fáciles de desplegar en dispositivos cotidianos. En el terreno normativo, Eng defiende el open source como motor de innovación y alerta sobre los riesgos de una regulación excesiva que frene la competencia o limite la experimentación responsable. A la vez, impulsa una alfabetización en IA que considera urgente: quien sabe usarla reemplaza a quien no sabe. Es un mensaje que no nace de la amenaza, sino de la realidad del mercado. Su trabajo, a través de la AI Fund, sigue esa lógica: invertir en startups que combinan impacto y capacidad de implementación, especialmente en sectores donde la IA puede acelerar productividad y reducir barreras de entrada. Para Eng, la autonomía de los sistemas será sostenible solo si se construye sobre una base clara de confianza. La codificación universal, la validación continua y la transparencia de los flujos de trabajo serán imprescindibles para que la sociedad no solo adopte la IA, sino que delegue en ella con criterio. Su visión no es la de un tecnólogo que despliega modelos y observa qué ocurre, sino la del educador que entiende que cada adopción es, en el fondo, una transición cultural. Andrew Ng lleva 2 décadas moviéndose entre aulas, laboratorios y empresas, pero su influencia no reside en su exposición pública. Nace de una convicción constante: que la inteligencia artificial necesita humanidad para ser realmente útil. En un panorama de avances vertiginosos, él se ha centrado en construir comprensión. En un mundo que premia la velocidad, él insiste en la base, en enseñar. Su legado no será solo técnico, sino cultural. Enseñó a las máquinas a aprender, pero sobre todo enseñó a millones de personas a entenderlas. Y quizás por eso la pregunta que deja abierta es tan pertinente: ¿quiere educar a la sociedad si la inteligencia avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla? En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Adobe Firefly, creatividad generativa pero con reglas claras. En un momento en el que la generación de contenido parece ilimitada, Adobe ha optado por un camino propio: ofrecer inteligencia artificial generativa dentro de un entorno profesional seguro y completamente integrado, con herramientas que millones de creadores usan cada día. Ese es el espíritu de Adobe Firefly, una familia de modelos diseñados para estudios creativos que necesitan flexibilidad, precisión y, sobre todo, garantías comerciales. Frente a la explosión de plataformas independientes, Firefly propone otra lógica: que la IA no viva fuera del proceso creativo, sino dentro de él, unificada con Photoshop, Illustrator, Premiere Pro o Express. La promesa es clara: generar, editar y producir sin abandonar el ecosistema en el que ya se trabaja, manteniendo control total sobre la identidad visual, los derechos de uso y el flujo de exportación. La potencia de Firefly no está solo en sus modelos propios, sino en su capacidad para integrar modelos de terceros en un mismo flujo. Desde la propia interfaz, ya sea Firefly Web, Express o las betas de Photoshop, el usuario puede desplegar un menú con opciones de OpenAI, Google, Runway, Luma AI o Ideogram. Seleccionar uno u otro
no exige cambiar de app ni copiar prompts entre ventanas, basta un clic para comparar resultados con el mismo texto, la misma escena y la misma intención creativa. Este enfoque convierte a Firefly en un hub donde conviven modelos con especialidades distintas, unos más orientados a la ilustración, otros a vídeo, otros a diseño tipográfico o vectores. Todo ello con una facturación unificada por créditos Firefly que simplifica el trabajo en equipos y agencias. Las capacidades del sistema abarcan prácticamente todas las necesidades actuales de un estudio. Firefly soporta text to image, image to video o text to video, así como la generación de efectos de sonido y bandas sonoras instrumentales sincronizadas con la imagen. Ofrece traducción multilingüe de vídeo y audio, creación de avatares y generación de vectores editables directamente exportables a Illustrator. En Photoshop, su función Generative Fill ha redefinido la edición no destructiva, permitiendo ampliar fotografías, eliminar elementos o reconstruir escenas completas con un nivel de control que antes requería horas de trabajo manual. En Firefly Boards, la ideación colaborativa se vuelve instantánea. Moodboards, prototipos y composiciones pueden generarse y reorganizarse en tiempo real, integrando imágenes, vídeo y texto con la misma lógica de siempre, pero con una velocidad radicalmente distinta. Una de las características más relevantes para entornos profesionales es la seguridad comercial. Firefly está entrenado en Adobe Stock y en contenido de dominio público, lo que garantiza que las imágenes generadas son aptas para uso comercial sin riesgo de reclamaciones por derechos de autor. Además, el sistema incorpora Content Credentials, un sistema de etiquetado y trazabilidad que permite que cada archivo incluya información verificable sobre cómo ha sido generado o editado. Esta transparencia no solo protege a creadores y empresas, sino que empieza a ser un estándar que diferencia a las plataformas profesionales de los sistemas entrenados en grandes volúmenes de contenido sin filtrado. En la práctica, Firefly se ha convertido en una herramienta versátil para distintos perfiles. Los creadores de contenido lo usan para generar B-roll cinemático, imágenes de apoyo o thumbnails en cuestión de segundos. Los equipos de marketing encuentran en él una forma de acelerar campañas, generar moodboards coherentes con la marca y producir piezas visuales sin depender constantemente de diseño y fotografía externa. Los editores de vídeo, por su parte, aprovechan su integración con Premiere Pro para añadir efectos ambientales, transiciones o elementos generativos sin abandonar la línea de tiempo, complementándolo incluso con voiceovers creados con Eleven Labs. En todos los casos, lo decisivo es que la IA se convierte en un componente natural del proceso de producción, no en un experimento separado. La integración de Firefly con Creative Cloud es quizá su mayor ventaja competitiva, mientras que otras plataformas destacan en nichos concretos, Midjourney en ilustración hiperrealista, Runway ML en vídeo colaborativo, Leonardo AI en personalización estilística, Canva Magic Studio en accesibilidad para no expertos. Adobe apuesta por cohesión. Sus modelos no pretenden sustituir estilos, sino respetarlos. No buscan generar un lenguaje visual propio, sino adaptarse al de cada marca y cada proyecto. Esta filosofía hace que Firefly encaje especialmente bien en contextos donde la identidad visual no puede diluirse. Estudios creativos, agencias de branding, departamentos de marketing corporativo o equipos que producen piezas en gran volumen y necesitan consistencia absoluta. Eso no significa que Firefly esté solo en el mercado. La competencia es intensa y cada plataforma prioriza un tipo de usuario distinto. Midjourney domina la creatividad experimental y los estilos artísticos. Runway ML impulsa la edición de vídeo en tiempo real. Leonardo AI ofrece un nivel de personalización extrema. Canva facilita la producción acelerada para equipos sin formación técnica. Sin embargo, Firefly ofrece algo que ninguna de ellas termina de igualar: un puente directo entre la generación y la producción final, sin conversiones ni cambios de herramienta. Y eso, en proyectos donde los tiempos son ajustados y el nivel de detalle importa, marca la diferencia. En su conjunto, Adobe Firefly representa una nueva etapa en la que la IA deja de ser un generador de imágenes aislado para convertirse en un entorno creativo completo. No sustituye el oficio ni la mirada del creador, pero acelera cada fase del proceso y garantiza que la calidad, la coherencia y la seguridad legal acompañen al resultado. Su propuesta es más pragmática que espectacular: trabajar como siempre, pero más rápido, más limpio y con más posibilidades. Una inteligencia artificial que se integra sin imponerse y que transforma el estudio desde dentro, allí donde se decide cómo se imagina y cómo se construye lo visual. Esta semana en Conexión Pública hay 6 artículos y una pausa deliberada. El 25 de diciembre no hubo análisis, hubo felicitación y descanso consciente, porque también forma parte del trabajo saber cuándo parar. Desde ahí, el resto de textos dibuja una secuencia muy clara sobre poder, reglas, trabajo y arquitectura invisible. Vamos con ellos.
Las plataformas ya diseñan la verdad del modelo y la convicción del ciudadano. Este artículo parte de dos hechos recientes para señalar un desplazamiento profundo. Por un lado, la aparición de mecanismos internos que permiten a las plataformas generar una versión confesional del comportamiento del modelo que el usuario nunca ve. Por otro, la evidencia de que los chatbots bien diseñados pueden persuadir políticamente con más eficacia que la publicidad tradicional. Juntos, ambos fenómenos muestran que la IA ya no solo responde, sino que organiza qué se revela, qué se oculta y a quién. La conversación privada deja de ser neutra y se convierte en un espacio de influencia sin auditoría pública. No es un texto alarmista, pero sí incómodo, porque obliga a preguntarse quién decide hoy los límites de la transparencia y de la persuasión. Modelos más potentes, reglas más duras. Así cambia el terreno de juego. Aquí el foco se desplaza del laboratorio al marco legal. El artículo muestra cómo el avance real de la IA ya no depende solo de escalar modelos, sino de superar litigios, sanciones y revisiones regulatorias cada vez más exigentes. El diseño de producto entra en jurisdicción, las fusiones se analizan como operaciones culturales y la ingeniería deja de ser un espacio autónomo. La legitimidad se convierte en parte de la infraestructura. Es una lectura especialmente útil para entender por qué muchas empresas tecnológicas están reordenando prioridades. No basta con que algo funcione, tiene que resistir el escrutinio. El progreso ya no es solo tecnológico. El empleo que nace cuando la IA entra de verdad en las empresas. Este texto discute frontalmente el relato del colapso laboral. Lo que se observa en las organizaciones que ya integran IA no es destrucción masiva de empleo, sino reconfiguración del trabajo. Automatizar tareas abre frentes nuevos. Implementación, coordinación, gobernanza, activación comercial. El artículo pone el acento en una fractura menos visible. ¿Quién puede adaptarse y quién pierde los escalones de entrada? También señala una carencia clave. No falta código, falta criterio. Es una pieza pensada para leer el mercado laboral con menos ruido y más atención a lo que ya está ocurriendo. El nuevo poder de los navegadores frente a la IA autónoma. Cuando los agentes dejan de asistir y empiezan a ejecutar, el problema deja de ser conceptual. El artículo explica por qué la gobernanza se está convirtiendo en infraestructura técnica y cómo los navegadores empiezan a funcionar como primera línea de control. No es regulación en abstracto, es decidir qué acciones se permiten, cuáles se bloquean y bajo qué condiciones. Los estándares y el navegador se convierten en el lugar donde se escriben los límites reales de la autonomía. Es un texto clave para entender cómo se está intentando frenar sin romper y controlar sin prohibir. Cuando la arquitectura pesa más que el relato, el caso Avocado. El movimiento de Meta con Avocado se lee aquí sin moralina ni épica. Durante años la apertura funcionó como relato y como experimento, pero entrenar frontier models es caro y reutilizarlos es barato. El artículo explica por qué la apertura total redistribuye valor hacia quien ejecuta más rápido, no hacia quien asume el coste inicial. Avocado no es un volantazo, sino un ajuste pragmático, cerrar el vértice, mantener capas reutilizables y recuperar control sobre el ritmo. Es una lectura útil para entender por qué abierto ya no significa lo mismo que hace 2 años. La capa que nadie instaló y todos estamos usando. Este texto cierra la semana con una idea transversal. El trabajo ya no ocurre en herramientas, sino en capas conversacionales que lo absorben todo. El chat deja de ser canal y se convierte en espacio de ejecución, memoria y decisión. La comodidad es real, pero también lo es la dependencia. No es un artículo sobre una plataforma concreta, sino sobre el lugar donde hoy se concentra el trabajo sin que siempre seamos conscientes de ello. Invita a mirar al propio día a día y a preguntarse quién diseña el espacio donde pensamos, decidimos y ejecutamos. Leídos en conjunto, estos artículos no buscan anticipar grandes rupturas, sino señalar desplazamientos que ya están en marcha. Cambian los lugares donde se decide, cambian las reglas que ordena la tecnología y cambia el tipo de trabajo que emerge cuando la inteligencia artificial deja de ser promesa y se convierte en infraestructura cotidiana. Entender estos movimientos no exige adoptar una postura definitiva, pero sí mirar con más atención al contexto en el que escribimos, diseñamos y tomamos decisiones. Y precisamente de ese ejercicio de criterio, de cómo afinar lo que decimos y cómo lo decimos, va el prompt de la semana. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar San Emeterio
Ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. OscarSanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. Convertir las señales de alarma en reglas, el poder de reescribir en positivo. Uno de los trabajos más delicados cuando usamos inteligencia artificial para escribir no es generar texto, sino editarlo. Los modelos producen párrafos limpios, razonables, incluso elegantes, pero detrás de esa superficie aparecen patrones que se repiten, frases infladas, giros retóricos innecesarios, advertencias vagas, verbos en pasiva, negaciones que oscurecen el mensaje. Todos esos elementos forman lo que muchos profesionales llaman red flags lingüísticos, señales de que el texto podría ser más directo, más claro o más honesto, y es precisamente en esa fase, la edición avanzada, donde las buenas instrucciones marcan la diferencia. El prompt de esta semana parte de una lógica sencilla. Si queremos que la IA mejore un texto, debemos enseñarle a transformar cada problema en una acción concreta. No basta con decirle qué evitar, hay que definir lo que debe construir. La idea nace del principio editorial que ya exploramos en episodios anteriores. La negación es una mala guía. Cuando pedimos no uses frases vagas, el modelo procesa primero la vaguedad, no la claridad. Cuando indicamos no infles el lenguaje, genera importancia antes de suprimirla. En cambio, cuando reformulamos en positivo, el texto fluye hacia la dirección correcta desde la primera línea. Por eso, el prompt que presentamos hoy tiene un propósito muy concreto: convertir listas de red flags en reglas de edición estructuradas usando verbos activos. No es solo una técnica de prompting, es una forma disciplinada de pensar la escritura. Cada fallo se convierte en una acción, cada alerta en una instrucción operativa, y el resultado es un texto más claro, más directo y más profesional. El enunciado del prompt es este: convierte cada advertencia negativa en una acción positiva con verbo activo. En lugar de evita frases que inflan la importancia, escribe sustituye las expresiones grandilocuentes por enunciados directos. Ese es el corazón del prompt, y funciona especialmente bien en el tipo de tareas en las que más confiamos en la IA: reescribir artículos, estilizar informes, pulir textos generados, homogeneizar documentos o limpiar borradores que han pasado por varias manos. Donde hay repetición, este método pone orden; donde hay ruido, introduce precisión. Para entender su utilidad conviene ver el contexto real de uso. En muchas ocasiones, un redactor, un periodista, un consultor o un creador digital detecta los mismos problemas en textos generados por modelos: adjetivos superfluos, metáforas innecesarias, justificaciones veladas, verbos débiles, circunloquios, énfasis artificial. Es habitual identificar red flags como evita las pasivas, no uses adjetivos de opinión, no exageres, evita frases genéricas, no repitas la misma idea con palabras distintas. Pero una lista así sirve de poco para la IA. Son advertencias, no instrucciones. La fuerza del prompt que proponemos es que convierte esa lista en un conjunto de reglas procesables. Evita las pasivas se transforma en reescribe cada frase en voz activa, indicando quién hace la acción. No exageres el tono pasa a ajusta el lenguaje a descripciones precisas y proporcionales. No repitas ideas se convierte en fusiona frases redundantes en una sola oración clara. De repente el modelo entiende exactamente lo que tiene que hacer y lo hace de forma consistente. La utilidad concreta de este enfoque está en su capacidad para convertir un proceso intuitivo en un método reproducible. Al representar a la IA una lista de problemas lingüísticos expresados en negativo, la herramienta los transforma automáticamente en normas de edición en positivo, formuladas como acciones concretas: reemplazar, simplificar, condensar, aclarar, especificar, eliminar, reorganizar. Donde antes había un no, ahora hay un verbo que empuja el texto hacia la dirección editorial correcta. Esto es especialmente valioso en entornos donde la claridad es una obligación, no una preferencia. En comunicación institucional, en informes de empresa, en periodismo, en redacción técnica o en documentación para clientes, las advertencias negativas no bastan. El texto necesita reglas de edición verificables. Este prompt las genera de forma automática, estructurada y con lógica profesional. Otro valor añadido está en su efecto sobre quien edita, no solo sobre la IA. Transformar negaciones en acciones obliga a afinar el criterio, obliga a decir exactamente qué queremos que ocurra en el texto, obliga a abandonar la crítica y pasar a la construcción.
Esa disciplina editorial es en sí misma una herramienta de trabajo, clarifica pensamiento, elimina ambigüedad y refuerza la coherencia del estilo. En cierto modo, el prompt no solo mejora la escritura de la IA, también mejora nuestra forma de escribir. Al aplicarlo, las revisiones se vuelven más rápidas y más fiables. Un artículo con exceso de solemnidad se limpia en minutos. Un informe plagado de frases de compromiso recupera precisión. Un texto generado con varios estilos contradictorios adquiere coherencia en una sola pasada. Y lo más importante, cada regla generada a partir de un red flag es reutilizable. Puede convertirse en guía de redacción, checklist de edición o estándar interno de estilo. En un momento en el que los modelos generan más texto del que podemos revisar manualmente, este prompt ofrece una respuesta práctica: estructurar la edición. No corregir caso a caso, sino convertir cada problema recurrente en una instrucción duradera. Una herramienta de inteligencia artificial que, en lugar de multiplicar ruido, ayuda a refinar el lenguaje. Porque al final, la calidad de un texto, humano o generado, no depende solo de cómo se escribe, sino de cómo se reescribe. Y en ese proceso, transformar señales de alarma en acciones concretas es una de las formas más eficaces de recuperar claridad, honestidad y estilo. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Café, seguros y datos internos, 3 maneras reales de usar la inteligencia artificial. La IA suele explicarse con grandes declaraciones, pero donde realmente demuestra su valor es en los detalles cotidianos, en cómo reduce tiempo, simplifica tareas o libera equipos enteros de horas repetitivas. Esta semana traemos 3 ejemplos muy distintos: una cadena global de cafeterías, una aseguradora y una empresa financiera, que muestran algo clave. Cuando la IA se integra en procesos concretos, el impacto no es abstracto. Se ve en las operaciones, en las cuentas y en la velocidad del trabajo, y sobre todo, demuestra que no hace falta transformar toda una empresa para empezar a notar mejoras. El primer caso llega desde Starbucks. La compañía lleva años experimentando con IA a través de su plataforma Deep Brew, pero en los últimos meses ha dado un salto notable. Todo empieza por algo sencillo: entender qué quiere cada cliente. Si, por ejemplo, el 43% de quienes piden té lo prefieren sin azúcar, el sistema ajusta promociones, recomendaciones y productos para que esa preferencia se traduzca en compras más relevantes. Es personalización práctica, no futurista, saber qué le gusta a cada persona y adaptar la experiencia. Pero donde Starbucks ha encontrado un cambio profundo es en la parte que el cliente no ve, la operación diaria de sus tiendas. Su herramienta Green Dot Assist funciona en 3.500 establecimientos de Norteamérica y ha conseguido mejorar la precisión de tareas esenciales como calcular inventario, prever la demanda o planificar turnos. La precisión ha pasado del 94 al 99,2%. Puede parecer un cambio pequeño, pero en una empresa que sirve millones de bebidas al día, ese margen es enorme. El resultado no es solo orden, es dinero. Green Dot Assist ha permitido ahorrar $68 millones, reducir la formación necesaria del personal de 30 horas a apenas 12 y generar 410 millones de ingresos adicionales en los primeros 9 meses. Son cifras que explican por qué Starbucks se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de lo que llamaríamos el bucle completo. Datos que alimentan operaciones, operaciones que mejoran la experiencia del cliente y clientes que, al responder mejor a lo que se les ofrece, alimentan de nuevo el sistema. Es inteligencia artificial en estado práctico, aplicada a decisiones que antes dependían de intuiciones o cálculos dispersos. El segundo caso nos lleva al sector asegurador y concretamente a Hiscox, una compañía con fuerte presencia internacional. Durante años, uno de los procesos más lentos y costosos del sector ha sido la suscripción, revisar solicitudes, analizar riesgos, comprobar documentos y emitir una póliza. Un proceso que podía tardar 3 días o más. La IA ha cambiado por completo ese ritmo. Gracias a un sistema que analiza los datos, cruza información y extrae los puntos clave de cada caso, Hiscox ha reducido esos 3 días a unos pocos minutos. Para un cliente, esto significa recibir una respuesta casi inmediata. Para la empresa, supone una ventaja estratégica en un sector regulado, donde la velocidad no suele ser el punto fuerte. Lo más relevante no es solo la rapidez, sino el cambio de dinámica. Los equipos dejan de dedicar horas a tareas mecánicas y pueden centrarse en evaluar casos complejos, mejorar productos o revisar nuevas oportunidades. La IA en este caso no sustituye el criterio profesional, lo acelera y libera espacio para aplicarlo mejor. También introduce un principio clave en sectores altamente regulados. La ventaja competitiva empieza a medirse en ciclos. Quien tarda minutos gana terreno frente a quien tarda días. Y cuando ese diferencial se convierte en hábito, cambia la relación con clientes y agentes, mejora la satisfacción y reduce costes operativos sin necesidad de grandes transformaciones internas. El tercer ejemplo nos lleva al terreno financiero, pero con una perspectiva muy diferente: cómo aprovechar los datos propios sin embarcarse en proyectos tecnológicos gigantescos.
El caso es IG Group, una empresa donde los analistas han empezado a trabajar con una IA que tiene acceso directo y controlado a las bases de datos internas. La mecánica es sorprendentemente simple. Un analista formula una pregunta en lenguaje normal y la IA consulta los datos, los analiza y devuelve un resumen con los hallazgos más importantes. Después, el profesional revisa y decide qué hacer con esa información. Esta dinámica, que puede parecer menor, ha generado un ahorro de 70 horas de trabajo a la semana y lo más llamativo es que el retorno de la inversión llegó en apenas 3 meses. No hizo falta una migración pesada ni un rediseño completo del sistema. Solo conectar la IA con los datos internos, aplicar permisos adecuados y dejar que la máquina hiciera el trabajo previo, ordenar, buscar patrones y preparar el terreno para que el analista pudiera interpretar la información con criterio humano. Este caso demuestra algo que muchas empresas están empezando a entender. Conectar los datos propios con una IA bien configurada multiplica la productividad sin exigir grandes cambios. No se trata de reinventar la compañía, sino de introducir una herramienta que actúa como un asistente analítico. La máquina hace el trabajo duro de bucear entre miles de registros, la persona toma las decisiones. Es un modelo híbrido que combina velocidad y prudencia y que encaja especialmente bien en sectores donde la precisión es tan importante como el cumplimiento normativo. En conjunto, estos 3 ejemplos muestran una misma tendencia. La IA empieza a consolidarse como una herramienta aplicada a lo concreto. Starbucks la usa para ajustar operaciones y mejorar ventas. Hiscox para acelerar procesos pesados. IG Group para convertir datos dispersos en conocimiento práctico. Ninguno de estos casos depende de promesas futuristas ni de modelos gigantes. Dependen de integrar la IA justo donde pueda resolver un problema real. La lección que dejan es clara. La inteligencia artificial no siempre transforma de un día para otro, pero sí cambia las empresas cuando se instala en los lugares correctos. A veces basta con mejorar un porcentaje, reducir unas horas o automatizar un paso para que la operación entera funcione de otra manera. Y es ahí, en esas pequeñas palancas, donde la tecnología demuestra su capacidad para mover el mundo real. Y hasta aquí este episodio de Conexión Pública, el último de 2025. Esta semana no hemos hablado de futuros lejanos, sino de algo mucho más inmediato, donde se están fijando las reglas cuando la inteligencia artificial deja de ser experimental y pasa a integrarse en la vida real. ¿Quién enseña, quién diseña, quién edita y quién decide los límites? No se trata de acelerar por inercia, sino de entender el terreno antes de seguir avanzando, porque cuando cambian las capas donde trabajamos y decidimos, cambia también nuestra responsabilidad. Gracias por acompañarme una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio el año que viene. Será 2026. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.